Muy buenas noches. Estamos muy complacidos de acá, desde Unión TV, llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, Rubén Novelar. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches, mi querido Óscar. Hola, Marcos, perdón. Y a toda la audiencia también el abrazo fraternal. Los que ustedes están en sus casas eligiendo Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Rubén, si a esta altura de tu vida tendrías que buscar trabajo, ¿qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, primero tengo que disfrazarme de joven, Bueno, porque habitualmente... Digamos que mágicamente sos joven. Cuando pasamos los 40. Ya, no, en serio, parece ser que la gente escinde un poco del trabajo de los mayores y trata de ver gente sí, joven. Es una situación inevitable, pero digamos que te volviste joven de repente, o tenés 25, 30 años, Sí. tenés que buscar trabajo. ¿Qué haces? Tengo que ver a esas agencias empleadoras, en primer lugar, tratar de enterarme, primero formarme, capacitarme, con miras a ser diestro en aquellas actividades o con destreza para aquellas actividades que el mercado está solicitando, en primer lugar. No es que yo porque sí no me voy a buscar empleo, sino adecuarme a las necesidades del mercado. Una vez que yo tenga la capacitación, sí ofrecer mis servicios. Óscar, ¿vos harías lo mismo? No tengo otra opción, ¿verdad? Claro. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de ya con el periódico del lunes, ¿verdad? Hemos pasado por tantas cosas, pero yo hoy en día, si fuese jóvenes, pensaría en una cuestión que está muy de moda en estos momentos. Sí. Que es ¿Qué es? la inteligencia artificial, que es en la nueva tecnología, ¿verdad? Claro. Porque es nuevo, porque tiene un futuro y ojalá que siga eso, ¿verdad? Pero hay mucho de virtualismo ahí, pero hay una cuestión concreta y una cuestión física. Igual tenés que irte a, por ejemplo, entrevistarte con alguien para una posible, ¿verdad? Y bueno, ¿qué mecanismo se utiliza? Desde hace un tiempo a esta parte se realizan ferias de empleo. Lo implementó una persona que estaba en el Ministerio de Trabajo, comenzó a hacer pequeñas ferias y fue creciendo, y hoy en día es una institución. Ya no está en el Ministerio de Trabajo, pero sigue haciendo. Por supuesto, es muy conocido. Gracias por estar con nosotros esta noche, Enrique López Arce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Hola, Óscar. Hola, Rubén. Un saludo cordial a la audiencia. Y el tema del empleo es una necesidad. Sí. Vos sabés que sin empleo tu vida es diferente, no dormís bien. Llega fin de mes, tenés cuentas que pagar, si tenés familia, los chicos, las casas, y es terrorífico. Pero con empleo tenés educación, podés elegir dónde estudiar, qué estudiar. Con dinero en el bolsillo podés aumentar tu seguridad, podés poner un cerco eléctrico, alarma, podés tener la salud, ¿verdad? Podés pagar no solamente el IPS, podés pagar, digamos, un servicio privado. Entonces, fíjate que el empleo es transversal y demasiado importante. ¿Cómo se gestó esa serie de ferias de empleo allá desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, en honor a la verdad, digamos, antes de que yo asuma, se hacían ferias de empleo, pero eran muy esporádicas, o sea, eran 4, 5 al año. Cuando asumimos, el primer año hicimos 60. Imagínate lo que es. No dormíamos, no teníamos tanta ganas de dormir, nos levantábamos temprano, nos acostábamos tarde, y el tema es que cuando vos le escuchás a la gente, Marco, cuando viene la señora, el señor, el joven, y te dice, mira, don Enrique, mi situación es esta, necesito. Y de repente vos le ayudaste a 100, ¿verdad? Con Óscar trabajamos mucho. Él estaba en un conocido supermercado, en un grupo de supermercados. Sí, sí. Y de repente vos le ayudaste a 80, Rubén, y uno dice, a estos 80 le puede ayudar. Pero después mirá los números, te vinieron 1000. A 80 le ayudaste, pero 920 no le pudiste ayudar, Marco. Entonces vos decís, tengo que hacer algo de inmediato. Entonces hablar con las empresas. O sea que decía un señor, Winston Churchill, decía, hay un momento en la vida de todo ser humano que parece que todo lo que vos hiciste te preparó para ese momento. Y si lo aprovechás puede ser tu momento sublime. Y aprovechaste. Y aproveché porque yo vengo del sector empresarial, ¿verdad? Yo siempre estuve en el sector privado, fui gerente de banco, fui gerente de multinacionales, jefe de negocio corporativo, visitaba empresas. Sí. Entonces, cuando asumí como director del empleo, yo levantaba el tubo y podía hablar con los dueños de las empresas. Los dueños de la empresa ya me conocían y de repente empezaron a confiar en mí.
porque el sector público es un monstruo de decir no se puede, ¿verdad? Cuando yo decía que iba a hacer una feria de empleo en tal lugar, el director administrativo me decía, bueno, Enrique, no hay problema, dentro de 2 meses te puedo alquilar, porque tengo que hacer la licitación. Entonces yo le llamaba a un Oscar Ferraro, le decía, Oscar, vamos a nacer en ese tu súper nuevo. Y ahí ya no necesitaba alquilar nada, él ponía la silla, yo ponía la convocatoria en prensa. Entonces cuando se alía la parte privada y la pública, todo es más fácil. La segunda parte de una famosa fábula que es la liebre y la tortuga, ¿verdad? La segunda parte. Dice que en la segunda parte la liebre y la tortuga ya no compiten, se alían. Y cuando el camino es muy difícil, la economía está mal, ¿verdad? Digamos, la liebre, que es la parte privada, se monta sobre la tortuga, porque la parte pública tiene, digamos, está más preparado para eso. Entonces la parte pública es la que se pone a la liebre en la espalda. Pero cuando el camino es recto, cuando nos va bien, cuando nuestra economía, la liebre es la que dispara y ahí la parte pública tiene que ponerse sobre la espalda y así en un trabajo de equipo se llega. Nosotros conseguimos eso, mira Rubén, en 7 años hicimos un promedio de 60 ferias por año, hicimos la primera feria de empleo en toda la historia del Paraguay para personas, digamos, con hijos pequeños, para personas con discapacidad. Hicimos la primera feria de empleo para gente de 60 años, porque el de 60 años, si quiere trabajar, y hay que dejarle que trabajar, ¿por qué le vas a imposibilitar por la edad? Hicimos la primera feria para primer empleo, hicimos la primera feria para sectores profesionales, para ciudadanos indígenas. El que era para mamás con hijos pequeños, me acuerdo perfectamente, o sea que hicimos 2 días. Uno hicimos en el ministerio y otro hicimos en el bañado. Y vino el ministro, ¿verdad? Y me dice, Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo la mamá va a tener al bebé en brazos? Hacerle que el bebé descanse. Y yo le digo, ministro, ahí está preparado. Porque en realidad pusimos un lugar con la fundación de Kenny y teníamos 200 niños, pero la particularidad era que las mamás no tenían un hijo pequeño. Entonces vos tenías 3 hijos ya de la misma mamá ahí y otro hijo pequeño de brazos, ¿verdad? Entonces, y decían por primera vez, pero es un tema muy profundo, ¿verdad? Nos faltan más lugares de cuidado. Analizando un poco el tema del empleo, hay que empezar con la educación formal. Bueno, citaste hoy lo que comenzamos, y vos sabés que es cierto lo que dice Lee, porque comenzamos con las primeras ferias, ¿verdad? ¿Recordás? Sí. Y la primera fue para gente con Inforcom. Sí, sí, ¿verdad? Después estuvimos también en la parte de turismo, ¿te acuerdas? Sí, pero con Senatur, y lo notable era de que, bueno, anunciamos, ¿verdad? Pero yo me fui llegando a una de las primeras ferias y veía una cola larguísima. Y después, y vos sabés que ese éxito, que fue él el que llevó adelante cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, ella, ¿verdad? En la Dirección de Empleo. Sí, ya, el reciente ministerio, recién separado de Justicia y Trabajo. Sí mismo, recién separado. Empezó a tener un éxito que gracias a Dios muchísima gente encontró trabajo con eso. Sí, eso siempre, así como dijimos, por un lado te sentí bien, pero por el otro lado decías cuánta gente no le puede ayudar. No le puede ayudar, ¿verdad? Pero sí. yo le admiro mucho, y le digo acá en la emisión de televisión, le admiro mucho a Enrique López. Cuando hay una necesidad de ocupación laboral, él está liderando eso. Es una persona, tiene altísimos quilates académicos, y yo valoro, y muchísima sensibilidad social en ese aspecto. Ahora, con esa preocupación tuya, mi querido Enrique, ¿cuál es la situación real de la oferta de mano de obra paraguaya? Teniendo en cuenta que los últimos exámenes, resultados de PISA, que es un programa internacional de seguimiento de alumnos, de ahí viene la sigla, nos dieron resultados desastrosos, calamitosos, degradantes, increíbles, donde de cada 10 paraguayos, 8 no podían entender lo que leían, y de cada 10 paraguayos, 9 no podían resolver un problema aritmético. Entonces, yo creo que parecería ser que hay un problema de formación de gente paraguaya que quiere trabajar, pero no tiene la capacidad para eso.
¿Cuál es la realidad nuestra, Enrique? O sea, que ustedes acertaron, sobre todo vos, Rubén. Todo empieza, digamos, con nuestra educación. Todo empieza con nuestra educación. Evidentemente, y yo les cuento mi vida y seguramente ustedes van a compartir. Nosotros tenemos 14 años en la educación formal mínima, ¿verdad? O sea, vos tenés 6 años de la educación primaria, 6 años de la educación secundaria, Marco. Eso ya del viejazo. Para es 9 años primaria. Claro, cierto, es mi época. Ya estamos. Nuestra época. Te descubriste solo. Nos descubrimos solitos. Sí. Y le sumamos jardín y preescolar, ¿verdad? En realidad son 14 años. Y yo le pregunto, ¿cuánto le hablaron de empleo? ¿Cuánto le prepararon para el trabajo en esos 14 años? No, nada. Entonces, cuando. Yo me acuerdo perfectamente, ¿verdad? Mamá me llevó el brazo y yo le dije, mamá, yo quiero trabajar. Antes, en realidad, yo trabajé, ¿verdad? Yo no me avergüenzo de decir de que cuando estaba, digamos, en el famoso 9º grado sería, sí, ¿verdad? Yo le dije, mamá, demasiado, yo quiero trabajar. Y me llevó a un pariente y tenía una empresa de alarma, ¿verdad? Y viajó mi pariente y me metieron ahí los muchachos, el más jovencito. Bueno, vos vas a picar pared, vos vas a hacer cemento. Era un pendejito de 15, 16 años, pues yo quería trabajar. Y ese fue mi primer empleo. Hice las veces albañil, no tengo vergüenza. No, al contrario. Y me acuerdo perfectamente que yo después, años, le dije, mamá, a lo mejor nunca te conté. Pues yo hacía de albañil, hacía cemento. Pero me gustaba, porque vos sabés, la primera platita que vos ganaste. Espectacular. Es sensacional. Y vos sabés que mamá me dijo algo que me caló demasiado hondo y me dijo, ¿y quién crees que limpiaba tus zapatos? Nunca yo me di cuenta que llegaba a mi casa recontra sucio, lleno de mezcla. Y mamá limpiaba mis zapatos. Qué y al día siguiente. Sí. Y vos sabés que eso se me quedó grabado. Por eso cuando Rubén dice, yo cuando veo al buscador de empleo, yo no le veo a una persona. Yo le veo a su mamá, a su papá, a su familia. A esa mamá que a lo mejor está de rodillas pidiendo que su hijo consiga empleo. Claro. Entonces, todo empieza en eso, en esa educación formal. Hoy, digamos, estamos intentando que cambie, ¿verdad? Que se prepare más. El bachillerato técnico es una gran cosa, ¿verdad? Pero seguimos teniendo más bachillerato humanístico. Seguimos todavía, digamos, pudiendo mejorar en ese tiempo de la educación formal, en el cual podemos hacer más cosas, podemos preparar más. Cuando estuvimos nosotros, o sea que tuvimos una empresa que se llama Know How en la zona de Ricardo Brugada, para no decir Chacarita, ¿verdad? El Dalquis. Y sí, hicimos un piloto, hicimos feria de empleo. Las primeras ferias de empleo en la Chacarita hicimos nosotros. Y hicimos un piloto con Know How que está ahí sobre el Paraguayo Independiente. Y en el segundo de la media ya se fueron ellos, le prepararon en computación, le prepararon de tal manera que cuando salga el tercero de la media, de los 80, por lo menos 20 ya consiguieron su empleo, Marco. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que buscar, ya preparar a los chicos en el segundo, en el primero, en el tercero, de tal manera que la empresa de la zona, porque vos ya estás estudiando ahí, te puedas tirar por lo menos a un grupo. Nos falta esa unión de la educación. Yo le quiero preguntar algo a Enrique, sí, seguramente después del corte. No, dejar la pregunta y dejamos pendiente la respuesta. Ok. Creo que la situación un poco del sistema de empleo acá, al menos en Paraguay, creo que en el mundo también, va cambiando conforme pasa el tiempo. Hay actividades o empleos que dejaron de ser actividades propias, el caso del cartero, el almacenero, el afilador de cuchillos, etc. Así como esas actividades están desapareciendo, desaparecieron algunas, hay otras que van a desaparecer en el futuro, es la pregunta para que respondas después del corte. Dejamos pendiente. Dejamos pendiente. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche en estos dos bloques es el doctor Enrique López Arce, con quien estamos hablando del tema empleos. Y quedó pendiente una pregunta de Rubén sobre las profesiones que van a desaparecer. Y antes que contestes, Enrique, yo cuento algo similar a tu experiencia. Yo también a los 15 años empecé a trabajar en una imprenta.
y en una área que se llama fotomecánica, que es una parte del proceso de impresión que es convertir en película todo lo que se va a imprimir. Eso hoy en día ya no se hace, digamos, con la cámara, con la película, nada. Todo ya se hace con computadora. O sea, yo con esa profesión estaría desocupado hoy en día. Chau, son profesiones que van desapareciendo. Bueno, lo primero es entender de que el empleo es un ser vivo, ¿verdad? Igual que todos los seres vivos, que este ser vivo se va modificando, va creciendo. De repente hay parte del ser vivo que uno ya no tiene más tanto, otro la panza empieza a crecer un poco más, ¿verdad? Entonces el ser vivo es una particularidad de que va mutando, se va transformando. El empleo ocurre con eso. Hoy uno de los grandes miedos que dice la gente es la IA nos va a sacar empleo, ¿verdad? Y cuando uno analiza la historia, uno veía lo mismo ocurrió con el tema de la revolución industrial. Claro. Las máquinas, la industria nos van a sacar todo el empleo. En realidad lo que hay que entender es que el empleo se transforma, el empleo va mutando. Mira, mi primer empleo formal, digamos, cuando me pagaban con IPS, era yo escaneaba cosas en el banco, ¿verdad? Escaneaba los famosos contratos únicos para tener el famoso archivo del cliente. Lo mismo pasaba, ¿verdad? Yo hacía carga de datos. Hoy esa posición ya no existe tampoco. Con el lector de código de barra y con una máquina, la multifotocopiadora que metes vos y ya hace las 2 copias solo, ya te escaneó, ya te tiró a un software. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que esa posición ya no existe, pero hay otras posiciones que le reemplazaron. Sí. El cobrador, ¿verdad? El cobrador de casa en casa, hoy ya no se va de casa en casa. Hoy los pagos se hacen por, por web, por transferencia. En el ATM puedes hacer tu pago. Entonces, ese cobrador se transformó en un telecobrador. Alguien que, digamos, hace las consultas. Cuando tengamos la IA, hoy a través del chat GPT, muchos de esa posición inclusive se van a migrar, pues siempre vamos a necesitar supervisores, ¿verdad? Entonces el empleo me hace acordar de ese libro, John Spencer, ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, como todo es tan cambiante, vos lo que tenés que hacer es medir el fotógrafo de evento, ¿verdad? En algún momento en tu cumpleaños, sí, de pequeñito, le llamaban al fotógrafo, venía. Hoy desapareció con todo, salvo los super eventos, porque todos tenemos, digamos, un montón de equipos de los smartphones que reemplazaron eso. Entonces el empleo va mudándose, pero es fundamental entender de que hay ciertas habilidades o cualidades que son muy valoradas para todos los empleos. Una de esas cualidades tiene que ver con el arte de respirar. En el empleo el arte de respirar se llama informática. Hoy es importantísimo de tener habilidades informáticas. Lo segundo que hay que entender para el empleo tiene que ver con tu colegio terminado. Y uno puede decir, sí, pero Enrique, todos terminamos el colegio. Y no es tanto así. El 50% de los que entran a la secundaria no lo acaban. Entonces nosotros tenemos un abandono escolar muy alto. Y esa persona en realidad no es que no quiera estudiar, es que es un hijo de familia que cuando su familia sufre, ¿cómo él va a estudiar? Él tiene que ir a traer comida para la familia. Entonces, y eso no es suficiente solamente, no es suficiente, está la capacitación técnica, del tercer nivel de estudios. Y ahora vamos hacia ahí, Rubén, porque lo que hay que entender es que hoy el empleo mejor pagado del mundo no es el de presidente de los Estados Unidos, es el de un programador en un software que se llama Python, ¿verdad? Un programador te puede ganar fácilmente, digamos, vendiendo su producto, un $50,000, algo así. Ahí tenés, por ejemplo, habilidades de que tu aldea global, el Paraguay, hoy tenemos paraguayos que trabajan para empresas de Estados Unidos, de Canadá. Estando en Paraguay. Estando en Paraguay, but of course, you need speaking English, ¿verdad? Necesitas habilidades de idioma. Entonces, imagínate programador con inglés, tenés muchas más posibilidades. Yo lanzo el ranking de empleos, digamos, y de repente me dice, señor, yo soy de esta profesión, pero no consigo empleo. No es que todos los que tienen esa profesión van a tener automáticamente empleo. Significa tener muchas más chances, muchas más posibilidades. Claro que depende de otras habilidades.
depende de cómo te sabes vender, depende de cómo encarás, depende de tu experiencia, todo eso va restando o sumando puntos. Pues lo que hay que entender es que el empleo no está fijo. En los empleos de nuestros padres hoy ya no existe. Una anécdota para abondar un poco en lo que estás diciendo, Enrique. El prompt es un sistema de saber hacer preguntas a la inteligencia artificial. Sí. En GPT y hay un cargo que se llama ingeniero en prompt. O sea, la capacidad para saber preguntar y quitarle el mayor provecho a un programa de inteligencia artificial. Y eso es demasiado bien pagado. Sí, educador de IA. El profesor de IA, porque vos le tenés que, como va autoaprendiendo, vos le haces preguntas y le guías. Claro. Y después tenés el auditor de IA, y después tenés también el analista ético de IA, porque de repente los muchachos ponen preguntas picantes. Entonces vos tenés que decirle, eso no tenés que responder. Entonces, hay un montón de profesiones nuevas que se van, pero fíjate, la característica es todos tienen que ver con informática. Nuestro invitado esta noche, muy conocido por el tema de las ferias de empleos, y lo tuvo ocupado, y llegó a hacer 60 ferias al año. Esa actividad continúa hoy en día desde la Asociación Nacional Republicana. No sé en qué momento tuvo tiempo de escribir libros, no sé cuándo, pero lo que sí que tuvo tiempo. Y al respecto de uno de sus libros le hago una pregunta. Enrique, ¿qué le dirías hoy a una persona de entre 25 y 30 años que te dice, sabes que no gano lo suficiente, no veo horizonte acá y me quiero ir del país? O sea que yo, mi tesis de maestría hice sobre eso. Nos fuimos en el mundito del barrio Mercado 4, ¿verdad? Ahí en la zona de Petirosi. Y hicimos investigación sobre cómo quedaban las familias cuando los padres estaban fuera del país. En un 90% de las familias no se vuelven a juntar. Y se me quedó grabado algo que me dijo una chiquita, ¿verdad? De 10 añitos, me dijo tío, porque ahí todos se dicen tío, ¿verdad? Sí. Tío, mi tele es más grande. Yo le veo a mamá por la computadora. Pero ¿sabe qué, tío? Hubiera preferido no tener computadora, tener la tele más chica, pero que mamá me abrace. La computadora no abraza, tío. Qué fuerte. Entonces, yo les digo a la gente, pues mucha gente dice, tiene que ver con la felicidad, ¿verdad? Y uno dice, todos tenemos derecho a buscar la felicidad, de donde nos sentimos bien, pero a veces la felicidad no está solamente en salir fuera del país, a lo mejor tiene que ver con cómo encarás la vida, ¿verdad? Y a lo mejor te falta un empujoncito, pero yo lo que digo, si ya hiciste familia, intenta no separar tu familia. Es un derecho humano la migración, claro, pero las consecuencias de la gente que fue sola. Es muy doloroso. Ayer, en estos días estaban hablando en el Ministerio de Desarrollo Social, estábamos hablando sobre el tema, ¿verdad?, de los jóvenes y más cosas. Y de repente una persona me dice, en ese lugar no hay más jóvenes. Vos te vas a buscar y ya no hay más jóvenes. Imagínate. Sí, pues tiene que haber, no hay nadie joven, me dijo. Entonces, esos problemas son gente que, decimos, vinieron por la migración a la ciudad en busca de... Sí, expulsados en realidad. Expulsados, en verdad fueron expulsados, no es que vinieron por eso. Sí. Y ahí nos va a surgir una crisis en algún momento de ver cómo llevarle otra vez y que puedan trabajar ahí por lo mínimo. Porque estas personas vienen sin conocimiento. No, y todo tiene que ver con eso que dijimos, la educación. Pero lo que dice Rubén es cierto, nosotros ya no podemos volver a hacer el avión. El avión está volando, vos tenés que reparar el avión en vuelo. Ya no podemos regresar en el tiempo. Sí. Entonces, a esa gente que está ahí en los asentamientos, ya tenés que verle ya una salida laboral, verle que hagan algo, que generen un ingreso formal, legal, que ellos entiendan de que no es que te regalen las cosas. No, nada que te regale va a quedar, porque si no te mal acostumbras, ¿verdad? Vos necesitas hacer algo por vos mismo y generar ya dinero y que ellos vean con ese dinero de que se puede mejorar, pero tiene que ver también con su situación, ¿verdad? Enrique, en tus ferias de empleo, lógicamente, encontrabas gente que quiere un trabajo formal, que quiere un salario, quiere IPS, quiere dar un sustento seguro a su familia. Sí, y esa experiencia, habrás tenido experiencia con gente que trabaja en la calle, que está luego en zapatillas, en short, que está contento con eso. Vos le querés formalizar y se pone en guardia. Vos sabés que nosotros hicimos una feria en el seminario, ¿verdad? Era para gente que estaba en situación de calle. Seminario Metropolitano. Seminario Metropolitano de Asunción, ¿verdad? Sí. Y súper revoltosos los chicos, ¿verdad? Entonces me dijo
un general me dijo, Enrique, lo primero en tu feria es, mira, ellos van a venir a ser revoltosos, un señor con mucha experiencia, dale desayunar. O sea que le dimos desayunar más o menos. Después le metimos al país. El país no hizo la misa, ¿verdad? Él rezó por ellos, oró por ellos. Y por lo menos 2 horas durante nuestra feria estuvieron tranquilitos. Le dimos de comer. Se le rezó, se dio cuenta que había interés por ellos. Y después tuvieron un montón. Mira, de eso salió algo interesante. Vino una mamá, se bajó el colectivo y le llevaban UPA a una niña parapléjica. Oh. Vos sabés lo que es la niña, y vos le veías, y la niña súper flaca, ¿verdad? Entonces viene la mamá, yo estaba ahí con eso, con don Tomás Dávalo, con el dueño del súper El Pueblo. El Pueblo, sí. Y nos acercamos a la mamá, no, don Tomás, vamos a preguntarle, y me dice, esta es mi hija parapléjica, yo demasiado quiero trabajar porque quiero que ella tenga IPS, ¿verdad? Quiero que algo, que por lo menos se le haga algún estudio, algún tipo de masaje. Y le preguntó don Tomás, ¿y dónde? ¿Y vos qué haces? Y yo soy vendedora de cosas en la calle, vendo caramelo, vendo cosas para los celulares. ¿Y dónde vende? Y vendo enfrente, ahí en el Shopping La Rural. Y ahí había durante 10 años vendió la señora cosas en la calle. Y le dijo, ¿y vos terminaste tu escuela? Y no terminé, ¿verdad? Y le dijo, ¿y podés encargarte de la balanza? Yo me puedo encargar lo que sea, señor. Se le dio la oportunidad y la señora empezó en la balanza, sin haber terminado. A veces lo que necesitamos es una oportunidad. Pero yo te cuento un caso, Rubén. De los 1000. Pero en esa feria nomás no vinieron más de 120. Una sola pregunta, sí. Enrique. Sí. Yo soy un poco de la opinión de tratar de desviar un poco el concepto de la ocupación, en el sentido de que no dirigirle para que la gente sea empleada. ¿Cuál es tu opinión con respecto a generar el ambiente para que la gente inicie un tipo de trabajo independiente para que él sea su patrón y a su vez genere mano de obra? Coincido, pero 1000%. Hay un último estudio técnico, científico, del Banco Mundial que dice el Paraguay con un crecimiento del PIB de un 4,7 vamos a generar 70.000 a 90.000 empleos nuevos. Nosotros hoy tenemos 212.761 personas desocupadas. O sea, imagínate, en el mejor momento de la economía, porque más de 5 o 5,5 es imposible crecer. Claro. Entonces vas a generar 90.000, vas a generar 100.000 empleos. Pero vos tenés 212 y tenés 60.000 que salen. Entonces la única solución es lo que dice Rubén. Desde el kindergarten, desde que nacen, enseñarle a ser emprendedor, pero que no solamente con eso, sino apoyarle. Nosotros tenemos hoy que el 90% de nuestro empleo tiene que ver con MIPYME. Nosotros necesitamos que suban de nivel porque los buenos empleos están en las empresas grandes. La espalda está en las empresas grandes para que no nos pase lo que pasó en la pandemia, que al tener tanta MIPYME y muchísimas cayeron. Lastimosamente. Enrique, se nos fue el tiempo, te estamos muy agradecidos por tu participación, realmente abriste el panorama y fuiste muy positivo, eso es lo bueno. Y felicitaciones, Enrique. Sí, por supuesto. Por tu trabajo. Creemos que hay que hacer más, ¿verdad? Y a la gente que está en casa es prohibido rendirse. El que consigue el empleo al final es el que, es el ganador. Con todo su problema, pero siguió adelante por tu familia, hacerlo por tu familia. Gracias, Enrique. Una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Una de las consultas que le hice al nuestro invitado que estuvo recién, Enrique López Arce, fue ¿qué le diría a un compatriota que está en una edad en que está trabajando pero no ve mucho horizonte, no gana lo que hubiera querido ganar y quiere irse al exterior? Por supuesto, puso ejemplos y dio su mensaje, que por supuesto uno debe buscar la felicidad, decía, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, tiene que hacer lo que más quiere. A veces cuesta, es doloroso el tema de la migración. Lo sabemos todos. Tenemos miles de compatriotas y familiares y amigos, ¿verdad? Y yo creo que en esta parte del programa vamos a tener el caso de alguien que optó por quedarse en el país. Ojalá no me equivoque, ¿verdad? Ojalá que una multinacional no la lleve dentro de poco. Pero yo creo que ella optó por el país. Ella es la doctora Griselda Mesa, de profesión veterinaria. Ella es investigadora del Centro Multidisciplinario
de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción. Hizo unos estudios gracias a unas becas que realmente es sorprendente. Doctora, y vamos a conocer los detalles a partir de ahora. Doctora Grisela Mesa, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, así como dijo, yo tuve la oportunidad de irme al exterior, luego de haber terminado mi carrera de grado acá en Paraguay, y gracias a las becas de Carlos Antonio López, que son las becas del gobierno, pude hacer una maestría. Al hacer la maestría, pues tuve la oportunidad de hacer una pasantía a su vez, y en ese momento pues conocí el laboratorio, que sería mi laboratorio para hacer mi tesis doctoral. Entonces fue realmente un periodo súper lindo, de mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque obviamente entre aprender la lengua, entre hacer la carrera en francés, entonces fue bastante lindo. Entonces terminé la maestría y luego de terminar la maestría pues acoplé directamente ya con un doctorado que incluía un proyecto que era entre Paraguay y Francia. Entonces, ¿por qué le interesó tanto a mi tutor? Porque nosotros teníamos la financiación, pero ellos nos daban todas las herramientas tecnológicas para poder hacer lo que yo quería hacer. ¿Y cuál fue tu tesis? Mi tesis fue un estudio de 4 plantas medicinales que se utilizan como antiparasitario en pequeños rumiantes, que son cabras y ovejas. Entonces, ¿para qué? Para hacer un control alternativo de dejar de utilizar tantos productos químicos en nuestros animales, ¿verdad? Porque como ustedes saben, ahora, por ejemplo, la tendencia mundial es lo bio, ¿verdad? Todo se busca que sea lo menos posible con sustancias químicas. Entonces, ¿qué mejor que nuestro saber ancestral, que son las plantas medicinales, el uso cotidiano que le damos, y validar eso con estudios científicos, ¿verdad? ¿Las plantas son? Las plantas son 4, realmente hice una encuesta etnobotánica en la que tuvimos que fue publicada y salió muy bien, y teníamos 19 plantas, pero entre esas 19 plantas elegimos 4 para profundizar, que son, por ejemplo, verbena, que es nuestra verbena I, que se llama verbena litoralis, tenemos el taperuguanjú, que es Cassia occidentalis, luego tenemos el ajenjo, que es Artemisa absinthium, y por último tenemos el capicatí, que es la quilinga odorata. Entonces, estas 4 plantas pues tenían actividad antihelmíntica según las personas, ¿verdad? Porque hicimos una encuesta. Luego dijimos, bueno, si estas tienen esa actividad que dicen que tienen, debemos evaluarlos, tanto in vitro como in vivo. Entonces, en esos 3 años, realmente fueron 4 porque me agarró la pandemia, entonces tuvimos que extender un poquito más. Llegamos hasta un punto en que pudimos ver cuáles eran los metabolitos secundarios que estaban dentro de esas plantas, ¿verdad? Entonces, y poder decir, bueno, a partir de aquí nosotros podemos ver la oportunidad de hacer un producto químico, podemos utilizar esto así de manera directa con los animales, y entonces se nos abrió un mundo de posibilidades, ¿verdad? Lastimosamente, toda tesis nunca termina, la tesis nunca termina porque es solo una hipótesis, ¿verdad? Entonces llegamos en un punto en que ya podía yo recibirme, ya teníamos los artículos, ya estaba todo completo, y también la beca ya se acababa, ¿verdad? Entonces con el profesor dijimos, bueno, vamos a encontrar financiamiento y vamos a seguir trabajando. Entonces eso es lo que pasó. Al terminar la beca de doctorado, entonces lo que yo hice, pues bueno, retorné al país, y bueno, y dentro de los programas del CONACYT hay programas de reinserción, hay programas de proyectos de investigación. Uno, si tiene un proyecto, uno puede decir, uno puede escribir, uno puede armar su equipo de trabajo y obtener financiamiento. Entonces, no es fácil, así hablando parece fácil, ¿verdad? No, pero fueron 2 años de mucho trabajo de parte mía y de parte de mi equipo de Francia y de Holanda también, porque me apoya muchísimo. Entonces no es lo mismo que yo, como una persona nueva que me voy a insertar a la academia, tenga una idea de proyecto, que un equipo enorme de Francia y de Holanda que me estén apoyando. Marcos, entonces, gracias a eso, pues estamos acá. Quiero manifestar mi complacencia, mi plena satisfacción que una persona paraguaya que nació acá en el departamento de Central, que haya optado por su formación académica, haya egresado como doctora en veterinaria con un promedio altísimo de 4.86 cuando divulgábamos sus datos, quiso seguir estudiando, aprovechó, y veo con beneplácito el hecho del usufructo de las becas de Carlos Antonio López, que está dando sus frutos. 5 años en Francia, una maestría y un doctorado, y con un trabajo científico altísimo.
con descubrimientos de antihelmíntico, que significa el descubrimiento de unas hierbas paraguayas que actúan en forma contra gusanos parásitos de ciertos rumiantes. Así mismo. Y sobre todo que yo espero que en un futuro cercano una paraguaya contribuya a que puedan haber fármacos biológicos a partir de este descubrimiento. Felicitaciones, Griselda. Muchísimas gracias y ojalá que se llegue a un ¿Se buen puede llegar término. a Se eso? puede llegar a eso, porque como lo iba diciendo, como todavía seguimos nosotros en esa línea de investigación con esas mismas plantas, la investigación nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, según un promedio dice que 10 años uno puede llegar a idear un fármaco. Entonces, nosotros ya tenemos ahora como 6 años de estudio sobre esas plantas y ahora me adjudicaron un proyecto, que es un proyecto grande de investigación, que gracias al CONACYT. Entonces, con eso nosotros estamos empezando otra vez la segunda etapa, que ya sería una parte, como le dicen, de maduración, porque hay una escala de maduración de investigaciones, ¿verdad? En la que dicen, bueno, esto es una etapa incipiente, pero nosotros estamos en una etapa de maduración en la que ya solamente nos falta probar el producto en el campo, ya no más in vitro, ya no más en el laboratorio, ya pasamos esa etapa. Entonces, ahora es probar en el campo, probar con los productores, ver si los animales reaccionan bien, y después, quién sabe, en un futuro podemos tener un producto farmacéutico o biológico. Doctora, te veo confiada en que vas a llegar a la meta. No quiero, no se puede porque Yo te veo bastante. confiada. Yo creo que si bien capaz que no lleguemos a un producto así tipo especial, por lo menos podemos llegar a algo que va a disminuir la cantidad de la carga parasitaria. Griselda, ¿existen otros fármacos sucedáneos a tu descubrimiento, al descubrimiento con tu trabajo, que están utilizando ahora productores de rumiantes para solucionar el problema de la existencia de este tipo de vermes? Sí, hay de manera, realmente es como de manera empírica, porque en los países como México, también en África, ellos usan mucho el tema de las plantas medicinales, ya más bien por una cuestión de costos, ¿verdad? Para nosotros no nos cuesta nada los antiparasitarios en Paraguay, comparado con los precios que pueden manejar en África o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay de manera empírica, pero sin validación científica eso no queda. Entonces, nosotros estamos tipo una especie en un paso un poquito más adelante que el resto, porque tenemos la validación de 2 laboratorios muy grandes. Entonces, ¿Laboratorios foráneos o paraguayos? Europeos. Europeos. Entonces son laboratorios que son de la industria privada y también nacionales, ¿verdad? La de Francia es el Instituto Nacional de Investigación Agronómica y la Universidad Wageningen, que es en Holanda, ellos son de manera prácticamente se manejan privado, ¿verdad? ¿Y cómo actúa el CONACYT ahí como articulador? El CONACYT es el corazón de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque CONACYT nos da a nosotros un financiamiento y nos da un tiempo de ejecución para el proyecto. Entonces, los otros, lo que nos ofrecen son una mano de obra, ¿verdad?, capacitada y productos y equipos. Entonces, nosotros con lo que tenemos podemos trabajar bastante bien, inclusive nos podemos dar el tupé de pagarles por sus análisis. O sea, lo que nos hace a nosotros ya no tipo pedir por favor como investigadores a otros institutos, ¿entendés? Nos da el tupé de decir, yo estoy contigo trabajando y somos colaboradores y estamos a la par. No me estás haciendo un favor, yo no te estoy haciendo un favor. Nos vamos a colaborar. Entonces es muy lindo. Tu labor de investigadora en este proceso? En este proceso, en papeles sería 40 horas semanales, ¿verdad? Pero honestamente yo creo que llegamos muchísimo más porque como tenemos un horario diferente, entre escribirnos, hacer los papers, los documentos, es muchísimo. O sea, es un tiempo bastante largo, pero se disfruta. O sea, yo ni siento que pasa el tiempo cuando estoy haciendo esto porque es lo que me gusta. Es como el horario de los periodistas. ¿Se trabaja a la madrugada y a la noche? Sí, No. según... Tienen horario de entrada, pero nunca de salida. Así mismo, así. Sí, bueno, me imagino que una vez que empezás, seguís y... Sí, entonces es tan difícil porque nosotros, por ejemplo, en el CEMID decimos, realmente faltaría que se arme una especie de
horario que pueda ser flexible, porque cuando uno va y marca a las 7:30, ¿verdad? Y tiene que después marcar su salida, pero después llega a la casa y sigue trabajando. El trabajo intelectual pues no tiene tiempo. Claro. Y a veces yo puedo marcar a las 7:30 y dormirme en mi oficina hasta las 9, porque toda la madrugada estuve haciendo videollamada, ¿verdad? Porque por el cambio de horario y por las cosas. Te quería hacer una pregunta después. Ese trabajo lo que es. ¿En qué estado está en estos momentos la investigación y a qué estado llegaríamos como para que ustedes digan, bueno, hemos llegado a un estado satisfactorio y ponemos esto a consideración de las empresas o que quien quiera elaborar el último producto, por ejemplo, ¿verdad? Sí, realmente hay un estado de maduración que es tipo hasta el 7. Sí. Y nosotros estamos ahora mismo en un estado 4. Tenemos 36 meses para llegar por lo menos al 5 o 6, sí. Y el 7 ya es comercialización. Eso, entonces esa parte de comercialización, perdón, antes, llegar a eso, van a llegar con los laboratorios europeos. Así mismo, pero como nosotros, como Paraguay, somos la materia prima, nosotros somos los que tenemos el dinero, nosotros somos los que financiamos. Eso es nuestro. Y lo que decimos, esto es nuestro. Esto es nuestro. Ellos son colaboradores, porque ellos todo lo que están haciendo, ellos van a cobrar. Para eso tenemos fondos. Entonces, eso es lo bueno. Entonces, se va a llegar a eso y se va a llegar a un momento en que se va a poner el final de los estudios y ya solamente para la producción del producto final, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y eso lo harían acá en Paraguay? Eso se tendría que hacer, por ejemplo, eso es uno de los objetivos luego de nuestro proyecto, ¿verdad? Sí. Entonces, llegar por lo menos a un producto piloto que podamos utilizar con la asociación de cabras, de ovejas, de los que acepten formar parte de nuestro proyecto. Y luego ya sería, bueno, ¿qué empresa estaría interesada en la composición? O puede ser incluso la universidad, ¿verdad? Claro. Porque la universidad tiene sus fábricas balanceados también. ¿Podrías hablarme, en supuesto caso me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero al mercado, ¿hay un mercado potencial nacional e internacional para ese producto? Sí, se hizo un estudio de mercado inclusive para poder vender la idea, ¿verdad? Entonces, esto tiene un potencial porque se llama nutracéuticos. Entonces, ¿qué son nutracéuticos? Es una mezcla entre algo que te nutre, que te alimenta y le va a hacer engordar al animal, pero también le va a ayudar en su salud. Y también, entonces, sí hay un potencial. Inclusive hay empresas en Estados Unidos que tienen sus formulaciones con otro tipo de plantas o según cada quien en su ambiente, ¿verdad? Porque lo que tenemos que tener en cuenta que si esto puede llegar a funcionar, no solamente va a ayudar al productor de cabras y ovejas, sino también a aquel que pueda plantar las plantas medicinales. También. Entonces, a las personas que venden plantas medicinales, o sea, es como una cadena muy grande de personas que pueden ser beneficiadas o no. Doctora, en el caso que no funcione, ¿verdad? Abrimos paraguas, ¿verdad? En el caso que no funcione, por lo menos podemos usar ese mismo esquema para ver otras plantas. Yo creo que va a funcionar. Para valorizar la importancia del descubrimiento que están realizando ustedes, me gustaría conocer qué problemas generan a los rumiantes, en el caso de cabras y ovejas, la existencia de este tipo de vermes. Realmente es la piedra en el zapato del productor. ¿Saben por qué? Porque principalmente hay dos tipos de parásitos. Hay algunos parásitos que solamente, para mí son los más peligrosos, que no se nota a simple vista, no presentan síntomas a los animales, pero ¿qué pasa? No sube de peso nunca su animal, o la producción de leche varía. Entonces los animales vos le ves y te dice, yo le pongo todo lo que tengo que ponerle, pero nunca esto levanta. No tiene mucha hambre, tienen problemas gastrointestinales, tienen mucha retención de agua, entonces se abomban todos los animales. ¿Se alojan los intestinos? Se aloja en el estómago y en el intestino. Entonces hay otro que es un gusano hematófago, que es el Amoncus contortus, es el más peligroso. ¿Por qué? Porque produce anemia, ¿verdad? Toma sangre. Entonces este parásito es capaz de, en una sola noche,
un solo parásito, 0,5 ml de sangre. Entonces, ellos son, o sea, yo a veces estoy del lado del productor y a veces del lado de los bichos, ¿verdad? Sí. Porque los bichitos estos, ellos reaccionan a la temperatura y a la humedad. Entonces, un día de súper lluvia y al día siguiente hace calor. ¿Y qué pasa? La parásita empieza a poner huevos como loca queriendo recuperar el tiempo perdido. Y entonces esos bebés crecen y empiezan a tomar sangre todos al mismo tiempo. Híjole. Entonces eso es lo que pasa, que después te llama el productor y te dice, se me murieron 3 y están totalmente blancos, no sé qué le pasó, ayer estaban bien. ¿Son ovíparos estos parásitos? Sí, ponen huevitos. Pero entonces, hay una relación entre macho y hembra ahí. Hay una relación entre macho y hembra, pero la hembra cuando no tiene muchos machos alrededor, ella pone más huevos. Entonces ellos tratan de equilibrar su ecosistema, ¿verdad? Entonces por un lado el parásito trata de sobrevivir y adaptarse y por otro lado nuestros animales, ¿verdad? Nosotros sin querer estamos teniendo más animales en menos espacio. ¿Quién tendría la patente de fabricación de estos fármacos en el caso que esto prospere? Debería tener la Universidad Nacional con el CONACYT y parte va para el equipo de investigación también. ¿Y a vos no te alcanza nada? Y sí, soy parte del equipo, entonces por ahí, claro. Parte del equipo, pero como todos tenemos un rol, entonces es por un porcentaje. ¿Y estás trabajando también como médica veterinaria hoy día o le insume todo el tiempo, al 100%, este trabajo científico? Honestamente estoy trabajando en 1500 cosas, ¿verdad? Porque cuando llegué no tenía trabajo, ¿verdad? Es cuando uno se va a 5 años ya pierde totalmente la noción, ya no existís más, ¿verdad? Ni siquiera crediticiamente. Sí. Entonces pues me puse a buscar trabajo. Y cuando empecé a conseguir trabajo, pues a nada le decía que no, ¿verdad? Entonces yo estaba trabajando por todas partes, empecé a trabajar en investigación, buscaba mis fondos, trabajo en la Alianza Francesa también, por eso acá tengo Merci, ¿verdad? Entonces hay muchísima gente que me dio la oportunidad y yo hasta ahora tipo no suelto nada porque digo, bueno, me voy a organizar y voy trabajando. Y también soy consultora de la FAO, entonces bueno. Trato de hacer lo más posible en el tiempo que me da, ¿verdad? Con una buena organización. ¿Se entrega algún cierto monto de dinero para las personas investigadoras? Sí, el CONACYT fue realmente la base para que yo pueda tipo tener una estabilidad y tener un lugar de trabajo. Entonces la Universidad Nacional, ¿qué es lo que hizo? Me acogió y me dijo, nosotros tenemos espacio físico. Pero el salario viene del CONACYT, ¿verdad? ¿Cómo fue el comienzo, Griselda, para que nos cuentes así de manera pueblerina, porque no somos profesionales? ¿Cómo fue que el Capicatí, por ejemplo, que era uno de las 4 plantas paraguayas, cómo descubrieron que existía algún elemento, una sustancia ahí bioquímica que podría ayudar a liquidar parásitos? Bueno, antes que nada, primero se toma en cuenta siempre lo que dicen las personas. Entonces dice, tipo, tiene una propiedad antiparasitaria, ¿qué le hace a la gente? Le calma el estómago, le hace ir de cuerpo, cosas así, ¿verdad? Entonces primero una parte cualitativa, vamos a decirle, y otra parte es la parte física y analítica. Se hizo un estudio fitoquímico, entonces se hace como una especie de mapeo al extracto del Capicatí. Nosotros utilizamos el Capicatí y luego a partir de eso hicimos extractos. ¿Por qué? Porque ahí concentra toda la parte química de esa planta, entonces en su máxima potencia. Entonces eso se hace un escaneado y se ve qué tipo de productos químicos hay dentro de ese mapa, ¿verdad? Y luego íbamos probando por diferentes grupos químicos para inhibir, por ejemplo. Antibiograma. Tipo un antibiograma, ¿verdad? Ajá. Te sale así como una especie de, cuando uno se hace el electrocardiograma, sí, claro. Sí. Va saliendo las rayitas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros un cultivo previo y antibiograma. Sí, entonces a partir de qué raya, a partir de qué margen, cuáles son los grupos químicos que hay. Entonces íbamos inhibiendo los grupos químicos y entonces veíamos, no, este es el responsable de la actividad. Y veíamos en huevos y en larvas. Entonces teníamos nosotros nuestros huevitos de los bichos y podíamos ver con microscopio. Con microscopio, claro. Y teníamos también nuestro cultivo de larvas para poder probar. Me imagino que los productores de cabras y ovejas estaban expectantes al trabajo de ustedes. Ni siquiera que te refrijan de querer. Realmente estoy muy feliz con la Asociación de Productores Caprino Ovino. ¿Hay apoyo de ellos? Ellos me apoyan muchísimo. De hecho, yo estaba a principios del año pasado, trataba así de entrar en sus grupos de WhatsApp porque son todos súper organizados, entonces entraba, me ofrecía, pero ves que también hay mucha gente
hablando coloquialmente, hay mucha gente chanta, ¿verdad? Entonces el productor a veces ya se cansa de que alguien se vaya a jugar con sus animales o a probar o a hacer análisis y después, ¿qué obtienen ellos, verdad? Entonces yo veía eso en ellos, de que estaban reacios al comienzo, porque era, no, a nosotros toda la hora nos vienen estudiantes y después no sabemos ni los resultados de lo que vinieron a hacer, ¿verdad? Pues no tenían ese retorno. Entonces, de a poco, tipo, me fui haciendo de confianza y como en todo, es de boca en boca realmente, porque el productor fulano te recomienda, entonces ahí te dejan entrar, con seguridad, ¿verdad? Porque les entiendo, yo entiendo perfectamente y hasta ahora nos tenemos todos juntos ya. Y contando un poco, ¿cuál fue el premio que recibiste en Francia? En Francia, realmente eso yo ya sabía en febrero, pero ellos querían tratar de juntar la mayor cantidad de personas, porque éramos poquitos, 19 personas, ¿verdad? Entonces, para no hacer una colación con 19 personas, entonces... 19 trabajos. 19 trabajos de casi 300 tesis, ¿verdad? Entonces, había muchos... De todo el mundo. No, de Francia, solo era de Francia. Pero de foráneos, de extranjeros también y franceses. Sí, todavía. Entonces ellos, como ellos ya te dieron el diploma, ya te consideran dentro de su sistema educativo, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, quedamos del 2022, quedamos 19, y del 2023 creo que habían 18, algo así. Entonces nos juntaron a dos generaciones para hacer una colación, ¿verdad? Entonces eso fue el 7 de junio. Entonces fui para la colación y fue realmente muy lindo, porque ellos lo que tratan es de que esas tesis que quedamos y tienen una especie de valor que pueda ser para alguien. Entonces, dentro de la colación estaban empresas privadas, empresas públicas, todo aquel que pueda llegar a querer financiarte tu investigación. Entonces, es un momento así muy lindo, porque vos, o sea, de por sí ya hay un libro de tesis, entonces todos los... ¿Cómo serían? Los industriales, los productores, las personas ya sabían que iban a ir a escuchar. Y nosotros teníamos que volver a defender ahí, pero en 3 minutos, ¿verdad? O sea, tipo el famoso que se dice elevador speech, ¿verdad? Sí. Tenés que convencerle a la persona que te va a financiar en 3 minutos. Y and the winner is, ahí saltó. Y ahí saltó otra vez. Entonces quedamos otra vez 3 ahí, entonces realmente fue muy lindo. O sea, el mejor trabajo fue el de ustedes, el tuyo. No, el 3, la del 3. No puedo. Pero estás en el podio. Y ya estábamos en el podio, pero fue muy lindo. Yo te quiero hacer una pregunta diferente en el trataría. Esta es una cuestión científica sobre unas plantas nativas paraguayas. Sí. ¿Verdad? Es decir, de que parece que no sé si por primera vez, pero se me ocurre en este pensamiento que es la ciencia con las plantas, ¿verdad? Al servicio, las plantas al servicio de la ciencia. Pues nosotros estamos metidos con muchos yuyos, plantas que nos dan para el tereré, para lo que sea, ¿verdad? Pero no sabemos qué elementos tiene y para qué sirven científicamente. No, tal vez no lo sepamos muy bien, ¿verdad? Porque esta investigación te llevó muchísimo tiempo. Sí. Pero sería interesante que haya una especie de instituto que pueda estudiar a las plantas en general, para todos los usos que se le da con el tereré o con... Tal vez existan plantas que son científicamente muy aptas para enfermedades. Esa opinión tuya, que nos interesa saber, entre ciencia y estas plantas, tu opinión sobre eso. Bueno, antes que nada, yo sé que dentro de la universidad y dentro de las universidades privadas existen muchas personas que estudian las plantas medicinales. El tema es que no hay tanta difusión nomás. De por sí hay muchos referentes paraguayos que ya trabajan en plantas medicinales. De hecho, el año pasado nuestro premio Andrés Barbero de ciencia, por ejemplo, fue un profesor que trabaja en plantas medicinales. Realmente hay muchas personas que trabajamos en esto. Lastimosamente yo creo que no todos van a tener nomás el financiamiento y el soporte también para que haya mucha difusión. Pero realmente hay muchas personas que están trabajando en esto también y que merecen así tener una difusión. Doctora Griselda, en primer lugar, felicitaciones. Muchísimas gracias. Realmente, pusimos una paraguaya exitosa como Zócalo porque realmente te lo mereces. Y por supuesto que estamos seguros, yo estoy seguro, yo creo que también ellos comparten conmigo, que vas a llegar a feliz término en la investigación. Así que
fuerza y no decaigas. Muchas gracias por tu presencia esta noche. Y Muchísimas felicitaciones gracias. a CONACYT también por Sí. apoyar Claro, emprendimientos claro, así, también. exitosos. Muchísimas gracias. Gracias. Correcto. Muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo programa a las 21 cuando regresemos con La Noche Menos Pensada.